este video vamos a conversar sobre los conceptos de democracia, política y ciudadanía. Vamos a partir de la constatación de que vivimos tiempos de malestar con la política y con la ciudadanía y que tenemos el desafío de reencantar y relegitimar nuestras democracias a ojos de los ciudadanos. De eso vamos a conversar ahora. Vivimos tiempos de malestar y de crisis, un tiempo de malestar ciudadano con nuestras instituciones democráticas, con nuestra política, con nuestros políticos. Esto tiene múltiples expresiones, pero tal vez una de las más visibles es una creciente abstención electoral, particularmente entre los más jóvenes, y se va produciendo así, junto con el debilitamiento de esta legitimidad de la democracia, se va produciendo también una pérdida de sentido de pertenencia a una comunidad política. La democracia podemos entenderla, o se ha entendido dentro de la teoría política, por un lado como una forma de gobierno, el gobierno de los más. No es una monarquía, que es el gobierno de uno, no es una aristocracia, que vendría a ser el gobierno de unos pocos, entre comillas de los mejores, ni tampoco una plutocracia, que sería el gobierno de los ricos. La democracia ha pretendido ser históricamente el gobierno de los más. Pero también la democracia se la reconoce como un conjunto de procedimientos y reglas a través de los cuales una sociedad es capaz de dirimir sus diferencias. Y también la democracia es una forma de vida, es decir, es una manera de estar con los otros, que implica diálogo, respeto, y por lo tanto la democracia es también una realidad cotidiana para las personas, no solamente son momentos de elecciones, sino que también tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, y la democracia como forma de vida nos interesa particularmente para el tema de la formación ciudadana. Hemos dicho que existe esta disconformidad y esta apatía y este malestar con la política, y para ello, tomando algunos autores, quisiéramos proponerle una distinción entre la política y lo político. Parece un juego de palabras, pero en realidad con ello queremos establecer una diferencia entre la política, que es aquella actividad que nosotros observamos, es lo que institucionalmente nos está permitido discutir y decidir, y lo político es aquella dimensión en la cual nosotros podemos pensar una política distinta, con otros actores, con otras agendas, por otros medios, porque una idea importante a entender es que la política siempre es ante todo una lucha por definirla. Siempre estamos permanentemente en un proceso de redefinición de qué entenderemos por política, quiénes las hacen, quiénes son los actores, si será más ciudadana, si tendrá más participación social, etc. Por lo tanto, lo político es aquel espacio de reflexión que nos permite también pensar e imaginarnos una política distinta. Y podemos también pensar una política distinta porque ciudadanía y democracia son dos conceptos que históricamente han estado unidos, pero que no necesariamente todas las democracias tienen la misma fuerza ciudadana. La ciudadanía es el reconocimiento histórico en términos de una igualdad jurídica sobre las libertades, derechos y deberes de las personas. Sin democracia no hay ciudadanía, pero claramente hay democracias más ciudadanas que otras. La ciudadanía podríamos entenderla como un impulso histórico al reconocimiento. No olvidemos que el derecho a voto de la mujer se obtiene solo a mediados del siglo XX. Por lo tanto, la creciente presión por ciudadanía va también ensanchando la inclusión
de una democracia y también va, por lo tanto, haciendo que una democracia tenga más o menos densidad ciudadana. Una cosa también parecida, podríamos decir, que fue la larga lucha por un voto libre, secreto e informado desde los tiempos en lo cual el voto era, por ejemplo, censitario. Es decir, la ciudadanía es un proceso histórico de reconocimiento creciente de condiciones de igualdad, de libertad, en ámbitos cada vez más amplios. Por eso, una filósofa, Adela Cortina, nos ha propuesto un concepto, el concepto de ciudadanía ampliada, es decir, entender la ciudadanía en su dimensión política, electoral, que es lo que más o menos comúnmente la entendemos y nos relacionamos con esa idea de ciudadanía, pero ampliar ese concepto, esta idea de igualdad, también a una ciudadanía social, a una ciudadanía económica, a una ciudadanía multicultural y a una ciudadanía cosmopolita. Es decir, que seamos tratados también como iguales en el campo de los derechos sociales, en el campo de los derechos económicos, que también seamos tratados iguales en nuestra diversidad en el campo de una ciudadanía multicultural y a su vez que seamos capaces en una sociedad crecientemente globalizada en la cual se adoptan decisiones importantes para los ciudadanos fuera del marco de los estados nacionales, que pueda existir hacia futuro una ciudadanía también cosmopolita. En este sentido, bueno, vivimos democracias que tienen como una de sus características importantes el pluralismo. Y el pluralismo plantea un desafío para el tema de educar en valores. Para esto usaremos en este curso una distinción entre mínimos éticos y máximos éticos, entendiendo por mínimos éticos aquellos que pueden ser exigibles a todos y que constituyen bases de justicia mínima para el conjunto de los ciudadanos, incluso en una sociedad plural. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero también distinguiremos máximos éticos en el sentido de que las personas tienen a su vez cosmovisiones religiosas, ideológicas, culturales, y sobre las cuales podemos dialogar, hablar, pero no serán exigibles a todos. Una buena formación ciudadana y en valores debiera partir de esta distinción, de reconocer que hay un conjunto de valores que son compartidos y que deben ser exigibles a todos, racionalmente, ideológicamente exigibles, pero a su vez que existen unos máximos éticos sobre los cuales más bien podemos proponerlos a los demás y sobre los cuales debemos incentivar el diálogo. Una ciudadanía ampliada, pero ¿qué condiciones o qué características debiéramos nosotros promover en los ciudadanos? Es decir, ¿en qué educar? Propondría por ahora 4. 1. Desarrollar la capacidad de diálogo. El diálogo es el principal dispositivo de la democracia. Implica un reconocimiento del otro y implica ser capaces de construir con el otro argumentos cada vez más persuasivos. También una formación ciudadana debiera considerar la creación de una autonomía, es decir, de la capacidad de las personas de pensar y discernir éticamente por sí mismos. En tercer lugar, una capacidad de reconocer al otro en su diferencia, en su otredad. Y por último, no se puede desarrollar ciertas capacidades ciudadanas si es que no enseñamos a su vez a tener una capacidad de sensibilidad y empatía moral con los otros. No podemos formar en ciudadanía si no tenemos una cierta capacidad de indignarnos con los problemas y las injusticias que hay en nuestro alrededor. Por eso, lo que requerimos para formar en ciudadanía es finalmente una escuela democrática, porque solo se aprende democracia practicándola, viviéndola. Si la democracia la vamos a entender como una forma de vida, la escuela debe proveer un conjunto de experiencias de ciudadanía y democracia que hagan posible esta concepción democrática de la escuela. Y una democracia o una escuela democrática no es solamente que existan ciertas instituciones participativas o ciertas dinámicas de participación, también implica
una concepción de la enseñanza y el aprendizaje que se basa en el diálogo, en la recuperación de los contextos sociales y culturales de los estudiantes y en el reconocimiento de los saberes que estos traen. O sea, formar en democracia es tener una escuela democrática con instituciones y prácticas democráticas, pero también con una concepción y un modo de enseñanza que reproduzca los valores del diálogo y de la democracia también en los procesos formativos.